Hello, my dear students. Welcome to my channel. This is teacher María Alejandra Olivieso, and today we are going to learn simple present. ¿Cómo están mis queridos alumnos? Bienvenidos a mi canal. Soy la profesora Alejandra Olivieso y hoy vamos a aprender el presente simple. Okay, when do we use simple present? We use simple present for routine, for regular actions, okay? Usamos nosotros presente simple para rutina, para acciones regulares que nosotros hacemos todos los días, para contar lo que nosotros hacemos, lo que ellos hacen, okay? Para eso usamos el presente simple. Ahora, empecemos con los pronombres, ¿sí? Acá tenemos los pronombres. Tenemos pronombres en tercera persona, pronombres en primera y segunda persona. Let's see. He. What's the meaning of he? ¿Qué significa he? Él. She. What's the meaning of she? ¿Qué significa she? Ella. It. What's the meaning of it? Eso. What's the meaning of you? You. Tú o ustedes. Tiene dos significados. We. What's the meaning of we? We. Nosotros. They. What's the meaning of they? Ellos. I. What's the meaning of I? Yo. Bien, ya tenemos en claro los pronombres. Ahora vamos a usar de ejemplo 4 verbos, ¿ok? The first verb, el primer verbo, work. What's the meaning of work? Significa trabajar. Watch. Watch. What's the meaning of watch? I watch TV. Yo veo televisión. Watch, ver televisión. Study. What's the meaning of study? Study significa estudiar. Have. Have es el verbo tener, pero si ponemos otra palabra que le siga a este verbo va a ir cambiando su significado, como por ejemplo have dinner, have lunch, have breakfast, have a shower. Si decimos have a shower es tomar una ducha, have dinner es cenar, have lunch almorzar, have breakfast desayunar. Pero este es el verbo que va a cambiar, ¿sí? No la palabra que sigue. Ahora fíjense. Acá, en el presente simple, solamente las oraciones afirmativas, estamos viendo para las oraciones afirmativas, nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado con estos pronombres, con los pronombres en la tercera persona, ¿sí? Pronombres en tercera persona o si les llega a aparecer a ustedes un nombre de un varón, de una mujer, de un animalito al principio de la oración, ustedes automáticamente ya saben que tienen que aplicar las reglas que voy a explicar, ¿sí? A diferencia de estos pronombres, you, we, they, que cuando ponemos el verbo acá al lado, no cambian, ¿sí? Si ponemos you, we, they, ven estos pronombres al principio de la oración, lo único que van a hacer ustedes es poner el verbo, ¿sí? Ponen el verbo y no cambia nada, no le agregan nada. Ponen you work, we work, they work, I work, ¿sí? Ponen esos verbos y automáticamente no va a cambiar nada, ¿sí? Ahora, pongamos el verbo watch, sería you watch, we watch, they watch. Ponemos el verbo tal como está, no cambia nada. Study también, I study, you study, we study. No cambia nada y el verbo have lo ponemos tal como está, no cambia absolutamente nada. Para mí estos pronombres, yo lo diría, son bonitos porque no tienen que estudiar nada. Solamente cuando lo vean, automáticamente van a poner verbo tal como está. Ahora, en vez de decir they, podemos decir Roxana y Juana. Roxana y Juana son dos personas, no le ponen nada, ¿sí? Roxana, Juana y yo. Roxana, Juana, a mí. Entonces, son 3 personas, no le pongo nada. O si ven el pronombre you o I, no le ponen absolutamente nada. Okay. A diferencia de los pronombres en primera y segunda persona, que son estos, que a los verbos no se le pone nada, tenemos el pronombre he, she, it, que sí, cada vez que ustedes lo ven al principio de la oración ya saben que tienen que agregarle algo a los verbos. Vamos a ver, dice que a todos los verbos le van a agregar una s. A ver, le agreguemos una s. ¿Sí? Ahora, la regla dice, a todos los verbos le va a agregar una s. Pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando yo les dé el verbo entre paréntesis, porque si ustedes ven que el verbo termina en CH, X, O, SS o SH, ahí no le van a agregar una s, le van a tener que agregar una ES. Watch, que era el verbo observar,
termina en CH, entonces le vamos a agregar una ES. 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 Ahora, otra excepción es cuando los verbos que ustedes le dan o que ustedes tienen para hacer el ejercicio termina en Y. Si termina en Y y esa Y va seguida de una consonante, como en este caso, study, va con una dedo, una consonante ante el Y, entonces dice que a esos verbos le vamos a eliminar la Y y se lo va a cambiar por una I latina ES. ¿Sí? Va a quedar así. Pero tienen que tener mucho cuidado, porque en caso que le den otro verbo, como el verbo play, que significa jugar, fíjense, termina en Y, pero va seguida de una vocal. Al ir seguida de una vocal, lo único que le tienen que agregar es una S. ¿Sí? Esa es la diferencia. Tiene que fijarse si va seguida de una consonante y S. Si va seguida de una vocal, una S. Ahora, cuando ustedes vean el verbo have, y estemos hablando de los pronombres he, she, cambia de have a has. Se transforma, have a has, siempre, ¿sí? Entonces, ya saben, volvamos a repasar. Cuando vean el pronombre al principio de la oración con he, she, it, le van a agregar una s. A excepción de estos verbos, si ustedes ven que tiene terminación ch, x, o, ss o sh, le agregan es. Si termina en Y y ese Y va a seguir una consonante, le borran la Y y le ponen IS. Si el Y va a seguir una vocal, solamente le agregaron una S. Y si ven el verbo have, se transforma automáticamente en has. ¿Sí? Esas son las reglas que ustedes tienen que estudiar para poder manejar bien el presente simple. ¿Sí? Y lo principal que tienen que saber, que tienen que tener mucho cuidado cuando están hablando de un varón, de una mujer o de una cosa al principio de la oración. Dice Ramón, ojo, ya tengo que ponerle algo. Me fijo en qué terminación tiene el verbo que voy a usar para hablar, que voy a usar para hacer el ejercicio, ¿sí? En cambio, estos pronombres ya saben que no tienen problema. Ahora, aprovechando que estamos viendo las oraciones afirmativas, y esto solamente va a ocurrir en las afirmativas, voy a hablar del adverbio de frecuencia. ¿Qué es un adverbio de frecuencia? El adverbio de frecuencia es para decir con qué frecuencia nosotros realizamos una acción. Los adverbios of frequency in English, in the simple present, are. Los adverbios de frecuencia en el presente simple son always, que significa siempre, usually, significa usualmente, never, significa nunca, often, significa casi siempre o a menudo, and sometimes, algunas veces, ¿sí? ¿Por qué está acá los adverbios de frecuencia? Porque yo quiero mostrarles cómo ustedes van a utilizar el adverbio de frecuencia en una oración afirmativa, ¿sí? Vamos a borrar esto. Borremos esto. Y vamos a poner el adverbio de frecuencia, la ubicación. Para decir la ubicación del adverbio de frecuencia, he, para decir él trabaja, ya teníamos él trabaja, he works. Ahora vamos a decir, he never works, él nunca trabaja. He never, va a ir primero el adverbio de frecuencia, primero el pronombre, después el adverbio de frecuencia y después el verbo. Work. Work. Y no se olviden que como estamos hablando de he, tienen que ponerle sí o sí la regla. Works. ¿Sí? Si vamos con el verbo watch, watch, tenemos el verbo observar, vamos a poner otro adverbio de frecuencia, usemos always. Él siempre ve. He always, vamos a poner acá el adverbio de frecuencia, always. Primero el pronombre, el adverbio de frecuencia y después el verbo watch. Cuando pongamos el verbo watch, no se olviden que ¿qué pronombre está acá al principio? Es un pronombre en la tercera persona. Entonces, sí o sí, al verbo le voy a tener que agregar la ES. ¿Sí? Lo mismo pasa con los pronombres en primera y segunda persona. ¿Sí? Los pronombres en primera y segunda persona. Le vamos a poner un adverbio de frecuencia para que ustedes vean dónde va ubicado. Va a ser you work. Usemos otro adverbio de frecuencia, often. You often work.
Tú a menudo trabajas. You often. Y el verbo work. Tú a menudo trabajas. Y al verbo no le van a agregar nada. Acuérdense que estos son pronombres que no tienen que agregarle nada. Ponen el adverbio de frecuencia entre el pronombre y el verbo y no le agregan nada. Usemos otro pronombre. Sometimes, algunas veces. You, sometimes. Tú algunas veces. Watch. Watch TV. Tú algunas veces ves televisión. Watch TV. Tú algunas veces ves televisión. Nosotros algunas veces vemos televisión. Entonces, fíjense, ¿en qué posición lo ponemos al adverbio de frecuencia? Siempre va primero el pronombre, después el adverbio de frecuencia, después el verbo. Y no nos olvidemos, hay que agregarle la regla si hablamos de los pronombres en tercera persona. Pero si hablamos de los pronombres de primera y segunda persona, como you, we, they, vamos a poner el adverbio de frecuencia entre la persona y el verbo. Y ojo, no le van a estar poniendo nada, ni ese, ¿sí? Solamente pongan el adverbio de frecuencia entre la persona y el verbo y no le agregan absolutamente nada, ¿sí? Ahora, fíjense bien. Con esto ya estamos viendo cómo se hacen las oraciones afirmativas, ¿sí? Y le agregamos el tema de adverbio de frecuencia. ¿Cómo ponemos el adverbio de frecuencia? ¿En qué posición vamos a poner? Siempre entre el pronombre y el verbo. Pronombre, adverbio de frecuencia, verbo. Y tengan mucho cuidado al hacer eso de ver los pronombres, ¿sí? Si tienen esto, le ponen la regla. Si tienen estos pronombres, no le ponen absolutamente nada. Bueno, so that's all. Let's go on with the class with the second word. Okay? Now, here. Acá. Vamos a continuar la clase ya vimos la parte afirmativa del presente simple. Ahora vamos a aprender the negative form, la forma negativa, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros la forma negativa? Fíjense acá, tenemos los pronombres en tercera persona que, como ya mencionamos allá, se le agregaba una S al verbo, ¿sí? Una S, ¿sí? Ese está en afirmativo y estos son los pronombres buenitos o los pronombres en primera y segunda persona que no se le agrega absolutamente nada en el afirmativo. Ahora quiero pasarlo al negativo. ¿Cómo hacemos para pasarlo al negativo? Vamos a poner primero el pronombre, después vamos a poner doesn't, y después vamos a poner el verbo work. He doesn't work here. ¿Y quedaría? Él no trabaja aquí. En afirmativo sería, él trabaja aquí. He works here. En negativo sería, he doesn't work here. Él no trabaja aquí. ¿Cuál es la diferencia entre afirmativo y negativo? Fíjense, en el afirmativo ya dijimos que a todos los afirmativos le ponemos la S. Ahora cuando pasa a negativo, se le borra todo. Al verbo no se le pone ni la S ni la IS, vuelve el verbo a su estado original, ¿sí? Lo ponen al verbo solito sin ninguna SS o IS o ES. Ojo con eso, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado. Ahora vamos a hacer acá, con los pronombres en primera y segunda persona. I work here, yo trabajo aquí. Lo pasemos a negativo. I don't work here. Yo no trabajo aquí. I work here. Como dijimos en el afirmativo, yo trabajo aquí, no le pongo nada porque son los pronombres buenitos, los pronombres de primera y segunda persona. En el afirmativo no le pongo nada. Pero en el negativo, fíjense, le agrego I don't work here. Yo no trabajo aquí. I don't. Fíjense, con estos pronombres, cuando hablamos de he, she, vamos a poner doesn't. Cuando hablamos de I, you, we, they, van a poner don't. Eso tiene que remarcar bien las diferencias de los negativos en la tercera persona, negativo en la primera y segunda persona, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos la forma interrogativa? ¿Cómo hago yo para pasar esta oración afirmativa a interrogativa? ¿Sí? Siempre se fijan, si es el pronombre he, she, it, va el auxiliar das. Primero van a poner das.
das, ¿sí? Eso va primero, das. Después ponen el pronombre, digamos acá va a ir he. El pronombre he, o si hablamos de ella, she, si hablamos de una cosa, it. Y después de eso, recién van a volver a poner el verbo. Does he work? Here. Y van a decir, does he o she o it work here? Y fíjense, ¿hay alguna regla ahí? ¿Hay una s o una s o algo? No. Al verbo en la oración negativa, tanto como en la negativa como en la interrogativa, nunca le pongan la s, que siempre le ponemos en la afirmativa. Nunca. Le borran todas las s o s que hicieron en la oración afirmativa, ¿sí? En la interrogativa va a ir el das, el pronombre y el verbo. Y después lo que sigue, el complemento de la oración. Ahora, ¿cómo hacemos con los pronombres en primera y en segunda persona? Ya sabemos hacerlo en negativo y que va con todo. Vamos a ver la pregunta, ¿sí? Primero va a ir el do, después va a ir la persona, do I, do you, do we, do they. Después va a ir el verbo, el complemento de la oración, el signo de pregunta. Primero el do, que va siempre con estos pronombres, después el verbo, que como siempre ya saben, ni en el afirmativo, ni en el negativo, ni en el interrogativo no le tienen que agregar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ya tenemos oración afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, negativa e interrogativa, ¿sí? Muy bien. Ahora, ya sabemos cómo hacerlo, tienen que saber diferenciar que el do siempre, que el do o el don't van a trabajar siempre con estos pronombres, el doesn't para el negativo o el does va a ser siempre con estos pronombres, así que presten mucha la atención. Ahora, vamos a ver los WH questions que yo les di el otro día, ahora vamos a ver cómo lo hacemos las oraciones con el presente simple, ¿sí? Ya tenemos el orden del interrogativo, ¿sí? Tenemos. Primero va a ir los WH question. What time? ¿Qué significa what time? What's the meaning of what time? Significa a qué hora. When. When. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? Where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Who. What's the meaning of who? ¿Quién? How often. What's the meaning of how often? How often significa qué tan seguido. ¿Qué tan seguido? Ahora fíjense. Siempre van a tener primero el WH. Cuando le aparezca o le diga quiero que me hagan preguntas con WH. Van a colocar el WH. Después van a seguir con este orden. ¿Sí? El do o el das. El do o el das. Ponen ahí el do o el das. ¿Y cómo van a saber ustedes cuándo va el do o el das? Ustedes van a saber que va do porque le sigue estos pronombres, ¿sí? Los pronombres buenitos, ¿sí? Van a saber que va das porque le siguen estos pronombres buenitos, estos pronombres de la tercera persona. He, she, it. O sea, esto va a ir cambiando de acuerdo al pronombre que ustedes tengan que poner. What time, does o do, después viene el pronombre y ponemos el verbo. Y acuérdense que las oraciones interrogativas nunca, pero nunca le tienen que agregar nada al verbo, ¿sí? Sigue el complemento y el signo de pregunta. Entonces, muchos me estaban preguntando cómo hacer el WH question. El WH question era, primero WH question, después va el do o el das, que ustedes van a elegir porque tienen que saber qué persona está ahí. Si dice he, she, va das, si dice are you with it, va do, y después el verbo sin ninguna s o s ni nada por el estilo. El complemento y ya tienen hecho un WH question. ¿Sí? Lo mismo acá, si quieren completar con otro verbo, siempre va a ser exactamente lo mismo. Ponen el do o das, la persona y el verbo. Well, that's all for today. Thank you very much. Bye bye.